Muy bien, muchas gracias. Bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, Javier es socio de CCL Tax, ex Jaque Orellana, así que le damos la bienvenida a Javier y bueno, te dejamos con el público. En este momento tenemos casi 500 conectados, entonces hay una gran audiencia ahí esperando escucharte. Muchas gracias, Raúl. Claro, efectivamente, ex Jaque Orellana, ahora CCL Tax. Para los que me conocen, quizás son los menos en la audiencia, pero contarle que hemos cambiado de nombre. Somos los mismos y un poco más, estamos llegando a 50 personas. Por eso el cambio de nombre en realidad creciendo donde confluyen distintos profesionales. Bien, me tocó exponer sobre el nuevo artículo 14A, pero yo lo veo de una perspectiva de también la elección de régimen. Un poco pueden haber cosas que se intersecten con lo que habló Soledad. Yo también quiero expresarle que quizás mis láminas tienen más palabras que las que acostumbro en las exposiciones. Y también tiene el objetivo, efectivamente, de que esto sirva de ayuda, porque estamos viviendo tiempos complejos. Muchos contadores nos han conversado acerca de si Hacienda efectivamente está evaluando ampliar el plazo del 30 de abril para la elección de los regímenes. Tenemos a Tomás acá, quizás nos va a poder ayudar quizás en las consultas, si es que se ha pensado en esto. Porque la verdad que existe desconocimiento todavía sobre la materia. El Servicio de Impuesto Interno no ha sacado las circulares respectivas, por lo tanto no existe claridad sobre ciertos elementos, y algunos voy a intentar repasar y que los vayamos analizando. Entonces, en términos simples, recordar que los artículos transitorios se encargan de todos los eventos de cambio de regímenes, ¿no es cierto?, del año 2019 hasta lo que viene. Y desde esta perspectiva, entender que, bien lo decía Soledad, los contribuyentes acogidos al régimen 14A o 14B se entenderán incorporados a pleno derecho al 14A, con la excepción de aquellos que cumplen los requisitos. Yo veo dentro de lo que se ha conversado, probablemente tengo alguna diferencia, digamos, con esta modernización, porque en realidad yo estaba acostumbrado a tener un sistema con FUT y se creó un sistema de 14A con 14B que eran requete parecido al FUT. Y hoy en día teníamos un 14A, un 14B y un 14T letra A. Se eliminó el 14A convencional de renta atribuida, se dejó el 14B cambiándole el nombre al 14A, y se creó un 14 de 3 y un 14 de 8. El 14 de 8 es prácticamente igual al 14T letra A con algunas modificaciones, y el 14 de 3 mantiene la tasa del 25%. Por lo tanto, a mi juicio y en la práctica de una tributación en base a retiro, se parece re harto al artículo 14A. Entonces, con algunos cambios, estamos más o menos donde mismo, de acuerdo a mi visión de los impuestos. Sí, yo creo que en realidad las pymes se pueden ver perjudicadas, particularmente las empresas que estaban en el 14A con régimen de renta atribuida y vendían sobre 75.000 UF. Estos estaban en régimen A, tributaban con tasa 25% y efectivamente con esta modernización tributaria, todas aquellas que vendan sobre 75.000 UF ya no se pueden, ya no pueden estar en este régimen con una tasa preferencial del 25% y están obligados a tributar con tasa 27%, más encima con restitución. Por lo tanto, si yo fuera pyme y yo fuera contribuyente del 14A y vendiera sobre 75.000 UF, que convengamos la definición de pyme en términos legales hasta 100.000 UF, pero naturalmente la definición bancaria de muchas pymes de 400.000 UF, y entender qué es lo que es pyme, digamos, va a depender muchas veces de la industria en la que nos encontremos. Por lo tanto, yo siento que las pymes no se ven beneficiadas, muchas pymes con esta norma, y por lo tanto habría que tener bastante, digamos, ojo con algunos cambios que vamos a analizar acá. No, ojo que es lo que decía ahí, se debe dar aviso al Servicio de Impuesto Interno hasta el 30 de abril. Nótese que se pensaba, como muchos cambios que tenían fecha 30 de abril, que estos hacían la declaración de renta, pero no, el Servicio de Impuesto Interno ha incorporado el cambio a través de la página web,
clasificando a los contribuyentes según parámetros del Servicio de Impuestos Internos, y se han cometido errores súper importantes. Muchas empresas que están en el 14, estaban en distintos regímenes A o B, las han clasificado como 14D, pero no cumplen los requisitos. Entonces, yo lo llamaría que en este cambio de régimen tuvieran bastante ojo, ingresaran al sistema antes del 30 de abril, pudieran evaluar efectivamente en qué régimen fueron definidos y evaluar que alguien me decía, oye, pero me quedo, en vez de quedar con régimen 14A nuevo, semi-integrado, tasa 27%, mejor me quedo en el 14D y pago un año 25%, total el servicio ya me clasificó ahí. No, es que está mal. Tú nunca has sido 14D porque no cumple los requisitos, aun cuando el servicio te haya clasificado en esa letra, digamos. Tu naturaleza como empresa no corresponde que esté en el régimen 14D. En términos generales, una empresa que está en el 14A, y esto está en el artículo 10º transitorio, una empresa que está en el 14A va a cambiarse de régimen, ¿no es cierto?, al 14A semi-integrado, que es como una especie de régimen B recargado con algunas pequeñas cositas. Y efectivamente el RAP lo enviará al REX, el REX lo enviará al REX, en una columna distinta, por supuesto, va a tener distinto connotación tributaria, tratamiento tributario, el DAN se va al DAN y el SAC se va a un SAC naturalmente sin restitución porque el régimen A no restituía o no se castigaban sus créditos. Yo digo con una salvedad porque el RAP es una renta que ya ha tributado y por tanto no debiese volver a tributar en el cambio de régimen, así es recogido. Y por tanto se establece que este RAP va a ser el primero, ¿no es cierto?, que se impute en las remesas o distribuciones del nuevo régimen 14A semi-integrado. Nótese que habla deberán ser imputadas en primer lugar, por lo tanto no establece una opción, debe ser, es imperativo, debe ser retirado en primer lugar, por lo tanto se debiera anteponer a cualquier otra renta, incluso a otras partidas que tienen beneficios tributarios. Al menos esa es mi interpretación y por tanto debiéramos esperar circulares que ya debieran haber salido, creo, en todo este proceso. Ahora, dentro de un proceso de cambio de régimen 14A, de acuerdo a las normas transitorias, lo primero que yo debo hacer, 14A régimen renta atribuida, yo debiera considerar una especie de siempre que salgo, y esto es importante por algo que voy a decir ahora, siempre que salgo del 14A, yo debiera hacer una especie de cuadratura patrimonial, ¿no es cierto? Y en este caso no es la excepción, acá está tratado en el artículo 10º transitorio, cuando una empresa del régimen A decide cambiarse a una empresa del régimen 14A nuevo, ¿no es cierto? Régimen atribuido a régimen 14A nuevo semi-integrado. Y debe establecer el capital propio. Hay una modificación pequeña, digamos, pero que suma el REX negativo, digamos, dentro del total, que había un error en la norma pasada y no estaba considerado, ahora se corrige. Y a eso restarle el RAP, porque ya tributó el REX, el capital aportado, entre lo cual se incluye el FUR, como Fondo de Utilidad Reinvertido, norma especial de reinversión. Y esa diferencia es lo que nosotros consideramos como el RAI de inicio del nuevo régimen semi-integrado. Ahora, eso me lleva a la siguiente problemática, porque efectivamente cuando se habla del traspaso de un régimen 14A al 14D, pudiendo optar al D3 o al D8, ¿no es cierto? D3 régimen ProPyme general, D8 régimen ProPyme transparente, no está, fíjense que son los errores, y voy a hablar de un par de errores en la norma, que uno esperaría que no estuvieran a esta altura, porque después de todo lo que hemos pasado y de todo lo que se ha visto, uno esperaría que no hubieran errores a esta altura, pero sigue, digamos, con error el proceso. Y por tanto, no existe una norma transitoria, alguien me puede corregir por ahí, para efectivamente pasarse del 14A al 14D. Sí está en el artículo 40º transitorio de 14B a 14D3. Entonces, es importante que esta cuestión sea interpretada, por cierto, por el efecto que tienen todas las pymes en el cambio de régimen, porque si una pyme 14A se cambia al 14D, yo creo que lo más razonable podría apostar que la circular va a salir así, y en la lógica, no puede ser de otra manera, que lo que se va a diferir en 10 años es la diferencia patrimonial.
¿ya? Entonces, y la diferencia patrimonial está expresada por el capital propio, menos todo este proceso de cuentas que aquí menciono, como una especie de RAI, ¿no es cierto? Una empresa del 14A que se cambia, renta distribuida que se cambia de régimen, determina una especie de RAI. Y por lo tanto, de las 580.000 empresas que yo veo en el resumen de Soledad, digamos, dentro de análisis que están en régimen A, yo me atrevería a decir, por la tendencia a las otras normas, ¿no es cierto? El 14 ter se incorporó con el expresidente Lago, y nunca ha tenido un incentivo tan grande por las pymes, digamos, que efectivamente se levantan todos los días para dejar de ser pyme. Entonces, lo escuchaba alguna vez del presidente de Conapyme, me acuerdo. Entonces, cuando yo leo eso, digo, oye, ¿sabrán estas pymes que hoy en día, supongamos, 50% de esas que están en régimen A se van a ir al 14D y algunas de ellas se van a acoger al número 8, que es bastante tentador, digamos, porque no paga primera categoría? ¿Sabrán que tienen que determinar diferencia patrimonial? Porque cualquier empresa 14A que se cambie régimen atribuido al 14A, régimen general, tiene que determinar diferencia patrimonial. Entonces, esa es la lógica, no puede ser distinto, no se puede interpretar de distintas formas. Entonces, ¿sabrán estas pymes que tienen que interpretar, que tienen que calcular, perdón, esta diferencia patrimonial? ¿Sabrán que esa diferencia patrimonial la van a tributar en 10 años? Y yo creo que no. Y yo creo que se puede producir algo muy similar a lo que ocurrió el año 2015, cuando se ofreció pasar al 14 ter letra A nuevo, y todas las empresas que tenían FUT se empezaron a pasar haciéndole caso, ¿no es cierto?, al gobierno de ese entonces y al servicio de impuesto interno que invitaba a cambiarse al 14 ter letra A, y llegaron al 14 ter letra A y nos encontramos con que efectivamente el FUT se entendía retirado. Yo creo que acá no cabe otra interpretación. No cabe interpretación y no cabe interpretar, digamos, de manera distinta porque sería contrasistema. Se podrá arreglar, digamos, para solucionar esta problemática. Uno podría, no sería extraño que de repente se interpretase algo distinto, pero no tendría sentido armónico con el resto de la norma. Yo creo que lo único que cabe es una interpretación que lamentablemente no está tratado, no está en la norma transitoria, cabe que se haga por diferencia patrimonial. Bien, en un décimo transitorio habla sobre el cambio de una empresa de régimen 14B a una empresa 14A. Y de nuevo, el RAI, de RAI a RAI, se va a determinar igual, salvo este arreglo del REX negativo que hay que sumarlo a la base, ¿no es cierto? Ese es uno de los cambios que yo creo no tan relevante, pero en alguna empresa pudiera importar. Entonces, del RAI, del 14B al 14A, del RAI al RAI, del DAN al DAN, del REX al REX y del SAC al SAC, no tiene mucha diferencia. Va a haber un reordenamiento del SAC, que eso es relevante, digamos, tomar nota, por lo que puede significar, digamos, el impacto de la distribución de los créditos. En cuanto al SAC, y aquí quiero llamar la atención sobre otro error importante a mi juicio. Primero, la asignación de los créditos acumulados. La norma transitoria se hace cargo de esto porque uno analiza el orden de imputación en el nuevo sistema régimen A, que es el antiguo B. De nuevo partimos con una tasa del 27%. Aquí se exploraron varias fórmulas. Se exploró que iba a haber solo un gran crédito y este crédito acumulado iba a ser SAC partido por RAI más DAN, lo que era una atrocidad, digamos, porque el DAN, no hay nada más inestable en la empresa y mal determinado que el DAN. Se entendió eso, se sacó. Después se dejó SAC, uno ha visto toda la historia de los proyectos, se dejó el SAC partido por RAI, pero el RAI es otra cosa que en realidad todavía no termina de cuajar, digamos, con todas estas descuadraturas, falta de información años para atrás. Naturalmente aquí hay un montón de temas que no han sido definidos con respecto al RAI y en realidad, digamos, de su difícil determinación, producto de la estructura misma. Y por lo tanto se siguió algo bastante más fácil. Los primeros créditos que se otorguen serán los créditos con tasa del ejercicio. Es decir, foja cero, y volvimos a la ley 20.899, que los primeros créditos que se otorgan son con tasa del ejercicio, 27%, y este famoso factor del 0,369863. Ahora, luego de terminado esto, nos vamos, luego de agotados los créditos, nos vamos a la TEF, ¿ya? Y la TEF que tenía un gran problema. La TEF se determinaba al 1 de enero de cada año. Y por lo tanto, era un gran problema porque se recibían partidas durante el año y estas partidas, digamos, hacían variar
una resolución armónica de la tasa, y por lo tanto se consideró un oficio, el 471 del 2018, donde se estableció un recálculo el 31 de diciembre. Este recálculo al 31 de diciembre, perdónenme, por quizás estoy siendo más técnico, pero yo creo que en realidad lo que necesitamos en estos tiempos, creo que necesitamos levantar los puntos y hacer digamos, acentuar, digamos, los potenciales problemas que se van a presentar en este cambio, que los tenemos 30 días adelante, y tenemos que tomar decisiones relevantes. Entonces, efectivamente, la TEF se establece en la norma transitoria que se va a calcular al 31 de diciembre, viniendo a resolver probablemente uno de los temas más complejos, que era lo poco armónico, que era la tasa que se calculara el 1 de enero, porque durante el ejercicio llegaban muchas rentas con tasas distintas, ¿no es cierto? Pero se establece el recálculo de la TEF para el final del ejercicio. Pero fíjense ustedes el error, porque cuando uno se va a la norma transitoria, dice que las cantidades que provengan del referido FUT, ¿no es cierto?, esto que permite el cálculo de la TEF, SAC partido por STUT, que es el FUT, como retiro de dividendos de otras empresas o producto de reorganizaciones empresariales, se considera para calcular el factor para la asignación del crédito que se refiere al párrafo segundo anterior, la TEF, en el ejercicio siguiente, pero el ejercicio siguiente es muy básico, muy obvio lo que digo, el próximo año. Por lo tanto, no debo meter esas cantidades que me llegaron durante el año para calcular la TEF. No la debo meter porque llegó durante el año, lo ingreso, ¿no es cierto?, al término del ejercicio, pero me dice para calcular la TEF del año siguiente. Me llegaron todos estos dividendos durante el año 2020. Toda esta fusión me llegó en 2020, pero la ley dice, toma eso para calcular la TEF al 31 de diciembre del próximo año. Es un error. Es un error, digamos, no puede ser distinto, es un error. Seguramente va a existir el ánimo de interpretarlo como se interpretó el oficio 471 al haber un problema práctico, pero yo creo que no es la forma. A esta altura, digamos, uno esperaría y le pediría a Hacienda o al legislador que salieran normas que fueran bastante más claras, digamos, porque ese es el objetivo, ese es el espíritu. No me podrán decir, no, lo queríamos hacer de manera distinta. No, si esto tiene historia, y todos hemos vivido la historia. La historia es que al final del año llegaran todas las tasas y yo calculara la TEF. Ese es el objetivo también, que los retiros se imputan el 31 de diciembre, los dividendos el 31 de diciembre, cronológico, para calcular una TEF que fuera armónica con todo lo que hubiera recibido. Aquí me dice en el ejercicio siguiente. Vuelvo al anterior. Entonces, también está la asignación del crédito total disponible, que son los créditos extranjeros, ¿no es cierto? Y este crédito que se daba con una tasa del 8%, ahora va a ser la diferencia entre la tasa de primera categoría y el 35%. Y la diferencia se hará de crédito. Tenía toda una lógica, porque era el 35% menos el 27%, era el 8% que estaba. Entonces ahora se ponía en forma más bien conceptual por las distintas tasas que habían. Pero claro, eso era antes de que se decidiese subir la tasa al 40%. Por lo tanto, ahora quedamos con una norma que es 35% menos la tasa primera, pero que en su espíritu contemplaba el global complementario menos primera. Por lo tanto, de nuevo, digamos, queda una norma un poquito parchada, queda un poquito coja, que me podrán decir que fue una decisión, pero naturalmente no armónica, porque la interpretación que filosóficamente se buscaba era que el crédito para los impuestos finales alcanzase a neutralizar el impuesto global complementario. Por lo tanto, si no alcanza a neutralizar el impuesto global complementario, no se está cumpliendo con el objetivo de evitar o al menos aminorar la doble tributación en los impuestos en el país. Entonces, un poco para apurarme, porque entiendo que el tiempo apremia, efectivamente los registros tributarios de las empresas que están en régimen A, que es lo que me toca analizar, pero naturalmente se intersecta con todas estas cosas que estamos conversando, efectivamente es el RAI, DAN, REX y SAC. El SAC probablemente, ahora se hace una distinción. Primero se van a ir los créditos sin devolución y luego los créditos con devolución. No está interpretado, pero dice que primero se van los créditos sin devolución. No está interpretado en una circular, no hay una resolución aún que lo establezca. Ojo, ya estamos en el sistema, ya estamos en abril, y esto parte a contar del 1 de enero del año 2020, por lo tanto es urgente, digamos,
se le pide a Hacienda y al Servicio de Impuestos Internos que se recuerden que el año ya partió con reforma tributaria y que los contribuyentes, a propósito de la certeza tributaria, deberían tener estas cosas claras. No puede ser que no estén. Entonces, dentro de este contexto, primero se dan los créditos sin devolución, luego los con devolución. Entendamos que los sin devolución fundamentalmente son los créditos que vienen del extranjero, empresas que han pagado, ¿no es cierto?, el impuesto de primera categoría en Chile con crédito al extranjero. Después son los créditos que han pagado por contribuciones, bienes raíces agrícolas o de término de giro cuando se han pagado con esta. Y luego, ¿no es cierto?, dentro del SAC, una propuesta, ¿no es cierto?, dentro de este proceso. Yo les mencionaba, la idea es poder tener una diapositiva en la cual puedan basar un estudio posterior. Quiero dejar algo, sobre todo por la elección de régimen que se viene, que es el 30 de abril, pero una propuesta de SAC podría ser algo así como lo que vemos, donde primero imputo el SAC sin devolución, partiendo con los créditos generados del 2017 en adelante, sin restitución primero, después del 2017 en adelante con restitución, y junto con ello los créditos para los impuestos finales del 2017 en adelante. Entonces, dentro de este total también deberíamos tener las rentas generadas al 31 de diciembre del año 2016, también con el crédito para impuestos finales. Todas las rentas al 31 de diciembre del 2016, recuerden, se van a salir con los créditos con tasa TEF calculada al 31 de diciembre, TEF que naturalmente le va a pegar a los sin devolución y a los con devolución. Y dentro de los con devolución, que sería la mayoría de los créditos, naturalmente estarían los sin restitución del 2017 en adelante, los con restitución, que ahí va a estar la mayoría, ¿no es cierto? En este segundo bloque del SAC con devolución va a estar probablemente la mayoría, y el SAC al 31 de diciembre del 2016, que ahí va a estar la mayoría del FUT, digamos, una parte del FUT era sin devolución, la menor probablemente, y la otra parte del FUT con devolución va a estar acá en el SAC. Entonces, es una propuesta de cómo se deberían estar ordenando los SAC, partiendo, como decía, por el SAC sin devolución, partiendo con tasa del ejercicio 27%, y después cuando se agoten las tasas del 27%, factor 3698 CNT, ir a la tasa TEF, ¿no es cierto?, que al término del ejercicio 31 de diciembre del 2006 debiera ser con tasa TEF al 31 de diciembre. Luego está la liberación de llevar ciertos registros. A mí esta cuestión nunca me ha convencido, porque claro, se ha dicho de una manera bastante, a mi modo de ver, publicitaria, que cuando la empresa no tenga renta anotada en el REX, podrán no llevar los registros RAI, DAN y REX. Y yo veo que, claro, si no tengo REX, por cierto, lo puedo entender, es fácil, todo es tributable. Por tanto, todo lo que saco, no necesito llevar registro, porque todo lo que saco paga impuesto con tope de efectivamente el SAC de crédito. Pero claro, ¿qué pasa si la empresa quiere hacer una devolución de capital? ¿Qué pasa si la empresa quiere cambiarse a un 14D? ¿Qué pasa si quiere cambiarse a un 14D8? ¿Y cuándo va a tener que hacer eso? Cuando lo quiera hacer. Pero ya hemos visto todos los problemas que se han generado por no haber determinado el RAI mucho antes, porque en realidad no se tenía la idea del RAI. No está la información, no se tienen los respaldos, no existe un registro DAN, la diferencia por depreciación acelerada, alguien me decía que era fácil de calcular, es horrible de calcular, la verdad que eso no es fácil. Entonces, dentro de esta estructura, yo no le recomendaría a ningún cliente que dejase llevar estos registros. Si la norma establece que no lo lleve, bueno, lo llevo aparte, porque en algún minuto lo voy a necesitar. Y como decía presidente con una pyme, yo me levanto en la mañana para dejar de ser pyme. Entonces, al final del día, más temprano que tarde, me voy a tener que pasar al régimen semi-integrado. El orden de imputación, como le decía, está primero al RAI, después al DAN, después al REX, ¿no es cierto? Nótese que en el REX primero se imputan las rentas con tributación cumplida, en segundo lugar las rentas exentas y en tercer lugar las otras acumuladas en el registro. Nótese también que las que se cambien del 14A al 14A régimen de renta atribuida, al 14A semi-integrado, el RAP que tenían acumulado será el primero, es decir, se va a sobreponer a cualquier orden que exista en este nuevo régimen 14A semi-integrado. Luego nos vamos a las de balance en exceso a las tributarias.
Y luego es devolución de capital, ahora se corrige, esto sí es correcto, se corrige algo que siempre dio el Estado, lo que sobrepase las utilidades como definición de renta, ¿no es cierto? Tiene que no tributar, pero claro, se establecía por el artículo 69 del Código Tributario, ¿no es cierto?, que debe primar una devolución de capital para todos los efectos, y se establece que se puede formalizar la devolución de capital a más tardar en el mes de febrero. Esto para las pymes es súper relevante porque muchas veces consumen más allá de sus utilidades, sobre todo en años malos. Este podría ser uno, y por lo tanto va a ser sumamente relevante cuando retiro utilidades o en realidad me descapitalizo, que haber evaluado que era devolución de capital y por tanto efectuar, ¿no es cierto?, el ajuste que correspondiera y haber formalizado a través de una escritura y haber tenido la tributación que le corresponde de acuerdo al artículo 17, número 7 de la Ley de Impuesto a la Renta. Y las otras cantidades mencionadas, si me estoy llevando otra cosa que no está comprendida en las anteriores, pago impuestos. Oye, tú me dices, ¿cuál? Si ya me llevaste la utilidad y el capital. Podría ser un préstamo, por ejemplo, que te esté llevando. Efectivamente, eso va a tener que pagar los impuestos que corresponden. También está en la norma, y ya estoy terminando, Raúl, para que no te estreses un poco, respetando los tiempos, determinación del crédito para los propietarios de la empresa. Es como decía, primero van los créditos nuevos con tasa 27, después con tasa TEF al 31 de diciembre, contemplando este error del artículo 11º transitorio, que yo me imagino que se podrá arreglar porque es algo relevante en el sistema. Y está la norma para compensar las rentas y créditos improcedentes. Acá está formalmente los créditos en exceso, que es una norma que por el minuto no se ha fiscalizado, quizás probablemente por todo lo que hemos vivido, pero una norma que va a hacer pasar malos ratos a muchos contribuyentes, porque efectivamente las TEF están mal calculadas, los créditos que se otorgan probablemente no cumplen con las imputaciones en el orden que corresponde, y por tanto, esto va a tener un significado en algún minuto, algún impacto. Y por último, tratar la recuperación del PPUA, que en términos simples, yo cuando lo había leído de manera liviana, digamos, había entendido que, y esto es súper importante porque los contribuyentes, me ha tocado conversar con muchos clientes, entienden que se va a recuperar un 90% de PPUA, un 80, un 70, un 50, en el 2024 ya no hay PPUA, y por tanto, prácticamente si hoy tengo 100 pesos de pérdida, y tengo 100 pesos de dividendo con 27% de crédito, que debería recuperar 27, los 27 pesos recupero solo el 90% y lo otro lo pierdo. Y ya están haciendo la pérdida, entendiendo la estructura y buscando una estructura mejor para poder optimizar el resultado de la empresa. Pero de acuerdo a lo que uno analiza en el proyecto, salió distinto de cómo entendió la filosofía, ¿no es cierto?, de la norma cuando se dijo que se iban a eliminar los PPU, porque habla del 90% de las cantidades percibidas de otras cantidades a título de retiros o dividendos o 90% de la pérdida. Entonces, en estricto rigor, estoy recuperando un PPUA o del 90% de los dividendos o del 90% de la pérdida. Y nota final, la pérdida tributaria no absorbida se imputará como gasto en ejercicios siguientes. Y el crédito no absorbido se controlará en el SAC de la sociedad receptora. O sea, no se pierde como pensábamos. O sea, el castigo no es tal. Solamente no puedo recuperar más del 90%. Entonces, visto en un ejercicio, y con esto es la última lámina, así que ya terminé, digamos, para todos los efectos. Si yo tuviera, y perdón por lo técnico de nuevo, pero luego con tiempo, si es que no se entiende fácil, se podrá entender mejor. La prepérdida tributaria de 1 millón que me enfrento a un dividendo recibido con una tasa TEF, por ejemplo. Lo que yo habría hecho con norma actual y de acuerdo a la circular 49 del año 2016, establecer que hay dos mecánicas de cálculo PPUA, las que están al lado derecho en la pantalla, ¿no es cierto? Opciones del puntero. Si efectivamente la pérdida tributaria es mayor que los créditos más los dividendos, entonces el PPUA es igual a los créditos. Si la pérdida tributaria es menor, el PPUA es la pérdida por la tasa, como está en la circular, como yo prefiero mejor matemáticamente, y sobre todo en este caso nos va a servir, la pérdida tributaria por 1 a factor multiplicado por factor. No está así en la circular, yo creo que debió haber sido de esa forma mejor calculado porque genera menos problemas, sobre todo en lo que voy a ver ahora. Por lo tanto, ¿cómo se hubiera calculado un PPU actual? La pérdida, aquí estamos donde los dividendos más los créditos es mayor que la pérdida, por lo tanto es la pérdida tributaria dividido por 1 más el factor multiplicado por el factor, y acá me sirve porque como la TEF es un factor, que el cálculo sea con un factor,
y por lo tanto el PPUA al 100% hubiera sido 110. En los contribuyentes que he ido, en los clientes que he ido, así lo entienden y por lo tanto están haciendo los cálculos con el 90% del PPUA y esos 189.000. Pero de acuerdo como yo lo leo y de acuerdo como en realidad se debiese interpretar, porque está bastante claro, si el menor de ambos es la pérdida, entonces yo voy a recuperar PPUA por 900.000, no por 1.000.000. Pero no por eso voy a perder los 100.000 pesos de pérdida tributaria restante. Yo voy a dejar 100.000 pesos de pérdida tributaria de arrastre para el año siguiente. No los perdí. Solamente recuperé un PPUA por 900.000. Y desde esa perspectiva, entonces, el PPUA es de 189.000, pero no he perdido nada, porque la pérdida queda tal cual como está, ¿no es cierto? Queda de arrastre para los periodos siguientes, y la diferencia de los créditos se acumulará, en este caso, en el SAC con devolución al 31 de diciembre de 2016, con los créditos que corresponden y el STUT que ha sobrado. Entonces, como último punto, naturalmente queda un proceso extenso en el que la empresa, extenso e intenso, al 30 de abril, donde las empresas tendrán que decidir a qué régimen se acogen, régimen que hasta el minuto es como el servicio te deja en régimen A o en régimen D3 o en régimen D8. Yo creo que para los contribuyentes, los que reciben asesoría, y aquí se vulnera un principio económico, ¿no es cierto?, el principio de la equidad, para los que reciben asesoría tendrán que escoger qué régimen les conviene más. No es cualquier régimen, no es en el que me deja el servicio de impuesto interno, que además, a propósito que conversábamos, tiene errores en la clasificación. Deja empresas en el 14D que no lo son, pero en realidad esto debiese ser, nadie me puede obligar a irme al régimen que me convenga menos, me tengo que ir al régimen que me convenga más. Entonces, efectivamente, tendría que analizar si me conviene estar en el A, en el D3 o en el D8. Y naturalmente hay mucho estrés en el mercado por esto. Probablemente se está esperando por parte del Colegio de Contadores, que entiendo que hay 300 colegiados que están suscritos o están viendo, ¿no? Hay mucho interés en que esto se prorrogue. Ahora el problema con que podríamos solicitar 30 días más, pero da lo mismo, porque el contribuyente ya está en algún régimen y ya está en 14A, 14D3, 14D8. Entonces, a nivel de empresario, oye, sería re bueno que lo viéramos al tiro, no proyectarlo para más adelante, porque no me permite, digamos, ser flexible y dinámico en la toma de decisiones. Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que deberíamos pensar que eso reviste una importancia, digamos, tal hoy en día que necesita ser analizado. Lo último que digo acerca de la certeza tributaria, me complica cuando hablamos de los retiros desproporcionados, para tocarlo, porque creo que entre los panelistas no estaba, digamos, tratado, no lo vi al menos, dentro de los títulos de los temas. Lo que se incorporó a última hora, que era castigar una potencial retiro desproporcionado para los socios en función a los que se acogieron impuestos sustitutivos. Si yo me acogí de buena fe al impuesto sustitutivo el año 2015, 16, hasta el 2017, hasta abril, si no me equivoco, y nada se dijo con respecto a cómo retirarlo, y todas las circulares, ninguna hizo mención sobre ello, ¿por qué hoy, después de 3 años, 4 años, 5 años, después de la aprobación del 2014-15, se viene a establecer que se debía retirar una proporción? Si nunca se estableció, y no es de perogrullo, porque también no es de perogrullo, porque también hay orden de imputación en algunas de las partidas. Hay protocolos familiares, si yo retiro una cosa, ¿cuánto retiras tú? No en todos los casos hay abuso. Y por lo tanto, cuando tú quieras decirme, oye, te llevaste una porción más grande del Funds Premium, como se llamaba tú, y tu hijo se llevó menos, o como haya sido, aunque haya sido exprofeso, porque nadie me dijo y se definió que estaban todas estas cantidades ya tributadas y que habían cumplido con toda la tributación. ¿Por qué hoy establecer un impuesto después de 4 años de 25% como castigo? Eso, a mi juicio, hace perder confianza en el sistema. Hoy en día, ¿quién me asegura que acogiéndome al impuesto sustitutivo no va a salir una norma más adelante que me diga que tengo alguna sanción? Hace perder la confianza.
con el tipo de esta norma y naturalmente se tendrá que evaluar los impactos de esta norma de retiro desproporcionado sobre la tributación de los propietarios. Eso, Raúl, por mi parte.